Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana María, muchas gracias. Bien, ya estamos saliendo ahí en vivo. Ahí los que puedan pasar por sus por sus páginas de Facebook, por sus muros de redes sociales, les pedimos humildemente que puedan compartir esta señal a más personas, ¿no? Si tal vez tú estás viendo ya por el Facebook, te animo a que nos dejes tus saludos y nos vayas comentando de dónde nos escuchas, de qué país eres y también qué preguntas también tienes, porque recuerden que el día de hoy hemos aperturado los miércoles de preguntas y respuestas, ¿no? Hoy llegamos a nuestra primera sesión. Lo vamos a hacer por sesiones para que también sea ordenado. Yo sé que muchos hermanos buscan los videos y quieren que esté ordenado, ¿no? Entonces, tratamos de un poco ordenar también la página, tanto en Facebook como en YouTube. Así que cada miércoles vamos a llevar una sesión, ¿no? Esta es la primera sesión donde vamos a tocar el tema del don de lenguas. Una vez más, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Fernando y soy de Bolivia. Y desde acá estamos también compartiendo la palabra de Dios, llevando el alimento espiritual para los hermanos y las hermanas y también personas que deseen y tengan sed de la palabra de Dios, ¿no? Tenemos muchos estudios aquí en la página de Facebook, como también en la página de YouTube, donde ustedes me pueden encontrar como Hermano Fernando. Ahí estamos subiendo también nuestros videos que ya hemos desarrollado a lo largo de este un año que Dios nos ha permitido poco a poco ir levantándonos. Y este año más queremos entregar al 100% nuestras fuerzas, nuestro tiempo y lo mejor de nosotros para la edificación del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, recuerden, todos los miércoles, el horario puede que cambie una hora antes, una hora después, pero se va a hacer por la tarde y va a estar completamente vivo, también se van a grabar los videos, ¿no es cierto? Entonces, tiempo de preguntas y respuestas, ¿no? Tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a ir, amados hermanos, amadas hermanas, a nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Mientras también permítame saludar aquí a mis hermanos del Zoom, quienes se han ido conectando el día de hoy, mi hermana Belén Ali, mi hermano Edwin, mi hermana Gladys, mi hermano Josué Quispe, si no me equivoco es de Bolivia, mi hermano se acaba de integrar a nuestros grupos de estudio bíblico, mi hermano Lenin también que está presente, mi amado hermano, mi hermana María, mi hermana Norelia Pérez, mi hermana Patricia, y mi persona, y poco a poco también se van sumando nuestros hermanos del Zoom. ¿No? Tenemos un grupo del Zoom en el cual nos reunimos cada lunes y miércoles después del estudio, nos ponemos a conversar, tenemos tiempo de preguntas y respuestas, un tiempo de comunión. Es una comunidad donde nos dedicamos al estudio de la palabra y a la edificación del pueblo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Si tú estás viendo el Facebook por primera vez ahí, te pido que nos des una reacción y nos puedas ayudar a compartir para que esta palabra también pueda llegar a muchos más. Muy bien. Sesión número 1, el don de lenguas. Sesión número 1, el don de lenguas. Antes, amados hermanos, pedirles siempre oración por este ministerio que poco a poco se está levantando. Tuvimos un problema tremendo hace un momento atrás, estábamos luchando ahí con la computadora, se desconfiguró todo, amados hermanos, tenía un video listo para poder compartir aquí en la computadora, pero tristemente no se ha desconfigurado la computadora y estuvimos luchando. Poco a poco estamos también tratando de regularizar todo esto, ¿no? Pero no quiero, aunque no esté en la computadora, quiero compartirlo aquí por lo menos por el celular. Y por favor, quiero que presten atención. A los hermanos que me han mandado esta pregunta, eran muchas preguntas, pero el tema central era el don de lenguas, ¿no? Había preguntas como la siguiente, mira, ¿debemos todos hablar en lenguas? ¿Acaso son las lenguas una evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Si no hablamos en lenguas, ¿no podemos servir dentro de la iglesia local? Y alguien me preguntaba, hermano, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Mi tío, mi primo, mi sobrino, los que vamos a la iglesia juntos, hablan en lenguas. Han recibido el bautismo del Espíritu Santo, decía él, pero yo no. Y se afanaba por eso. Preguntas como esta, amados hermanos, se desarrollan en torno a un tema, el don de lenguas. Y hoy es lo que vamos a ver. A lo largo de las preguntas también me han enviado videos, pero de uno de los videos que me han mandado, uno es seleccionado para que tal vez podamos entender, y tú vas a entender por qué he seleccionado este video, pero dura 3 minutos. Me gustaría que me acompañes para ver.
lo que este video también muestra, ¿no es cierto? Pero tú vas a entender por qué he escogido este video de los que me han enviado para poder compartir con ustedes, ¿ya? Repito una vez más, la computadora se nos averió y se desconfiguró, pero acá del celular vamos a poder compartir para que podamos ver también lo que se quiere mostrar, ¿ya? No vamos a mostrar constantemente videos, solamente va a ser el único video que quiero que podamos compartir con ustedes. Muy bien, ahí, permítanme un momento, hermanos. Y ahí los del Zoom me van a confirmar si se ve, por favor, ¿ya? Me van a confirmar si se ve. Diablo le quite su milagro. Sube. Ahorita. Vamos. Revísese las manos. Sube, sube, sube. Rapidito, rapidito. 3. Después todos se van a ir a la radio. Vamos. 1. Ya va 1. Vamos, vamos. Hágase la prueba. Vamos. Ven, mamita. ¿Cómo te llamas? Alejandra, Tocaya. ¿Qué pasó? en la mañana me levanté con un dolor de cabeza prácticamente toda la noche. A mí me duele en la cama cuando estoy echada. En la mañana los reprendí, pero me vine con dolor de cabeza. Ahora, ¿cómo está? Ahorita estoy sana, pastora. Ahora, ¿cómo has orado en lenguas? ¿Cómo? Rita la vacante, rabasoja, rabaquinda, liba rabasoja, rabaquilla, ripa la vacaya, rabasoja. ¡Ay, dale un fuerte abrazo! ¿Qué pasó? ¿Qué te dolía? Damos poder de Dios. En lengua he gritado, amada pastor. ¿Qué pasó? Sentí el fuego, no podía resistir, me tumbó a llamar. Me hizo caer de espalda. Poder de Dios, grité. ¿Cómo has gritado? ¡Oh, ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasó? Rocío, amada pastor. Uy, no, mira la Rocío, mi amor. Rocío, brillo. ¿Sabes orar en lengua? ¿Cómo has orado? ¿Cómo? Oh, los niños, mire. Fuerte el aplauso. ¡Ay, rocío de plata para la pastora! Rocío de plata, mira tus manos. Primera vez que te sales. Sí, amada pastor. ¿Cómo has orado en lengua? ¡Ay, fuerte el aplauso! ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Sentí el fuerte toque del Espíritu Santo. ¿Te tocó? Estaba orando en lengua, amada pastora. ¿No sentiste? ¿Cómo has orado en lengua? Oh, me cierra Maya Baracina Santa, me oh, Alguien interprete esas lenguas. Alguien dile, Señor, dame interpretación. Dile, dame interpretación. Dime, dime, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Si alguien le entiende, venga corriendo. Eso es interpretación de lenguas. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Tremendo. Hágamela parar a ella, bien bonito orado. Los niños, amados, instruye al niño en el camino de Dios y cuando fuere grande no se apartará de mí. Ven, ¿dónde me lo están bajando a mi pequeña? Venga. Ven, mi amor, ven, quiero que vuelvas a orar en lenguas. Ven, quiero que vuelvas a orar en lenguas, ven. Eso le va a contagiar a muchos niños. Levanta tu manito, aumentame la pista un poquito. ¿Cómo has orado en lengua? Después me agarró el juego de Dios. Eso. Solo más fuerza ya, dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué pasó con él? ¿Sí? ¿Un milagro? ¿Qué pasó? ¿Quieres orar en lengua? Sí. A ver, di, Anchalab, Achala. Kiamay, ¿Quién no? Soko, So. Seke, Se. y ¿Qué pasó?
Bien, amados hermanos, creo que hemos podido ver, ¿no? Este video que ha habido 3 o 4 videos que me han enviado. Yo sé que muchos han visto este tipo de videos en YouTube, en las redes sociales, pero yo voy a explicar después por qué escogí este video de los 4 que me han mandado, ¿no? Sin más, amados hermanos, retengan lo que hemos visto. Por favor, les pido, retengan lo que hemos visto. Y poco a poco voy a ir tocando algunos puntos también que habla acerca del video, ¿no? En realidad, este punto, este estudio no es tanto para reaccionar al video, sino que es más para aclarar este punto del don de lenguas. Muy bien, ¿les parece? Vamos a comenzar, amados hermanos. Ahí a ver si los del Zoom se dan una vueltita por el Facebook y ahí me escriben si está saliendo en vivo, por favor. No lo puedo ver porque el celular también tuvo una complicación, ¿ya? Muy bien, entonces, el don de lenguas. A lo largo, hermanos, de este tiempo, de este siglo, sabemos muy bien que se ha desatado una ola tal vez de confusión, tal vez de desorden, llevándolo todo esto al extremo, ¿no? Y todo trayendo textos o historias bíblicas, ¿no? En este caso, amados hermanos, un tema muy recurrido, muy hablado es el tema del don de lenguas. Y las preguntas que constantemente nos hacían son las siguientes. Hermano, hablando del don de lenguas, ¿debemos todos hablar en lenguas? ¿Es verdad que una evidencia de que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo eh, va a hablar en lenguas? Esa es una manifestación, esa es una muestra, una prueba de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hablar en lenguas. ¿Y qué pasa si no hablamos en lenguas, no hemos sido bautizados? Y algunas iglesias me dicen que se van por el extremo. Hermano, mi pastor, mi líder, me dice que si no hablo en lenguas no puedo servir, porque si no hablo en lenguas significa que no he recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será todo esto verdad? Vamos a ver un poco a entrar a la Biblia y quiero que tú, por tu propia cuenta, juzgues lo que este siervo va a decir a través de este video. Muy bien. Para empezar, ¿qué son las lenguas? ¿Qué son las lenguas? Las lenguas, amados hermanos, hay que esto asentarlo de una manera concreta y también vamos a demostrar por qué. Las lenguas son idiomas. Cuando los pentecostales o pentecostés, esta denominación, atribuyen el don de lenguas al bautismo o a las manifestaciones del Espíritu Santo, rápidamente el texto que sacan es Hechos capítulo 2, ¿no es cierto? Pero quiero que vayamos con calma y te pido una cosa, a ti que estás escuchando y aquí los demás del Zoom también, tengan paciencia. Recuerden que a mí me gusta siempre ir de abajo, con calma, les estoy organizando, ¿no? Les voy ahí cimentando poco a poco y después vamos a llegar a la cúspide, ¿no es cierto? La idea no es irnos de frente, de lleno, no, vamos con calma, vamos con calma. ¿Qué es el don de lenguas? Vamos a Hechos capítulo 1, capítulo 2, perdón. Hechos capítulo 2, todos sabemos la escena, la llegada del Espíritu Santo allá en Pentecostés. En el capítulo 2, verso 4, escuche lo que dice el texto, capítulo 2, verso 4, de Hechos, capítulo 2 dice lo siguiente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿no? Y comenzaron a hablar en lenguas. Ahora, en lenguas repartidas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, escuche esto, en otras lenguas, según el Espíritu, subraya esto, les daba que hablasen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué empezaron a hablar? Otras lenguas, otras lenguas. ¿Cómo sabemos que estas lenguas son idiomas? Porque si continuamos leyendo, mira lo que dice el verso 8. Escucha. Vamos a leer desde el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, escucha esta parte, les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Escucha esto. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Nosotros que somos de partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capacia, etcétera, etcétera. Mira el verso 11. Cretense y árabes, escucha esta parte, les oímos hablar en nuestras lenguas. Escuche esto, las maravillas de Dios. Marque hechos ahí, vamos a hablar constantemente, pero en el primer punto, ¿qué estamos tocando? Hermano, ¿qué son las lenguas? Entonces, ¿lengua qué es? Idioma. Ahí el texto lo dice. Cuando descendió el Espíritu Santo, no es que el Pedro empezó a hablar cualquier barbaridad.
no es que empezó a hablar tal vez ese tipo de dialectos que nadie entiende. ¿El qué empezó a decir? Empezó a hablar en lenguas, en idiomas. ¿Y qué tipo de idiomas había ahí? Según las personas que estaban, dice ahí medos, persas, elamitas, judea, romanos incluso, que tenían distintas lenguas. Recuerden que se habían juntado para las fiestas de Jerusalén, que eran judíos y también eran prosélitos que habían venido a la fiesta de diferentes lugares. ¿Sí o no? Entonces, cuando llega el Espíritu Santo y Pedro empieza a hablar en lenguas, ¿significa que Pedro habló balbuceo así? No, habló idiomas. El texto lo dice. Se preguntaban, ¿y quiénes son estos que les oímos hablar en nuestro idioma? Partamos de una cosa entonces. ¿Las lenguas qué son? No son cualquier tipo de lenguas redundantes, palabras que ni existen. No, ¿qué son? Idiomas, lenguajes de otras personas que viven en otras secciones, otros países o en otras naciones en este caso, que hablaban otro tipo de idioma. ¿No es cierto? Eso son las lenguas. Pero alguien puede decir aquí, hermano, a ver, solamente hecho estás utilizando, pero quiero utilizar también lo que dice Pablo en Corintios capítulo 14. Acompáñenme ahí. Hechos capítulo 14, perdón, Primera Corintios capítulo 14. Escucha lo que dice el texto. Primera Corintios capítulo 14, todo el capítulo 14 es más, los tres capítulos 12, 13 y 14, Pablo va a hablar acerca del don de lenguas y los dones del Espíritu Santo, pero me quiero enfocar solamente en esta parte de acuerdo al punto que estamos tocando. Recuerde, el primer punto, ¿cuál es? ¿Qué son las lenguas? Hemos visto en Hechos qué es. Idiomas. Pero ¿qué dice Pablo en el capítulo 14, verso 10 de Primera Corintios? Escuche lo que dice. Vamos a leer desde el 9. Así también vosotros, si por la lengua, Pablo está hablando de don de lenguas, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis, escuche esto, al aire. Las lenguas no eran balbuceo, no eran palabras jeringonzas, no, eran idiomas. Pero Pablo dice, y si hablan así y nadie les entiende, ¿qué están haciendo? Al aire están hablando. ¿Cómo sabemos que estas lenguas eran idiomas? Mira lo que dice el verso siguiente. Tantas clases, subraya eso, tantas clases de idiomas. Ay, Pablo, ¿a qué se está refiriendo? A los idiomas de las naciones. Seguramente, escuche esto, en el mundo. Y ninguno de ellos, subraya esto, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué está diciendo Pablo? Las lenguas son idiomas que hablan según el don del Espíritu Santo. Pero dice Pablo, todas estas lenguas tienen interpretación, tienen significado, no son jeringonzas, no son no son eso las lenguas, son idiomas que se pueden interpretar y que se pueden entender por otras personas de esas naciones que hablan esos idiomas. Pablo, ¿qué dice? Tantas clases de idioma hay en todo, ¿en dónde? En todo el mundo. Entonces, ¿qué son las lenguas? Idiomas. ¿Te das de cuenta? Hay que marcar esa diferencia constante. Muy bien. Pero alguien dirá aquí, hermano, muy bien, creo que tú lo que no sabes es que hay dos tipos de lenguas. ¿Cuáles? Las lenguas humanas y las lenguas angelicales. ¿No es cierto? Uno con eso rápidamente se excusa. Los que practican ese tipo de cosas, ¿con qué se excusan? Sí, estamos de acuerdo que son idiomas, nadie niega eso, pero ¿sabías que en la Biblia hay dos tipos de idiomas? Idiomas humanas e idiomas angelicales. Las idiomas humanas son los que nosotros hablamos, las lenguas humanas, son las que hablamos idiomas, los países, etcétera. Pero las lenguas angelicales, eso sí no entiendes. Eso es la salida rápida de ellos, ¿no es cierto? Cuando tú le dices, hermano, ven a ver, lengua en la Biblia, en Hechos y en Corintios capítulo 14, verso 10, dice que son idiomas. ¿Y él qué te va a decir? ¿No es cierto? ¿El qué te va a decir? ¿Qué te dice él? Él te va a llevar a lo siguiente, ¿no? Sí, nadie niega eso. Pero ven, te voy a llevar a Corintios capítulo 13, verso 1, y ahí tú te vas a dar de cuenta que también hay lenguas angelicales. Y tú ahí te confundes. Por eso, atento a lo que estoy diciendo. Vamos a Corintios capítulo 13, primera Corintios capítulo 13, porque ellos rápidamente van a ir con la salida de que hay lenguas angelicales. Escucha lo que Pablo dice en Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiña. Uno se agarra de este texto y dice, ve, yo estoy de acuerdo contigo, hay lenguas humanas, sí, pero también hay lenguas angelicales. ¿Dónde dice eso? Corintios capítulo 13, verso 1, Pablo lo está diciendo. Y ahí uno como que se queda chico y dice, ah, muy bien, entonces seguí hablando nomás en tus lenguas, balbucea. No. ¿Por qué? Porque la Biblia no está queriendo decir eso. ¿Sabes por qué? Vamos con calma. Vamos a leer
Corintios capítulo 13, verso 1, pero vamos a leer con la observación detenida y vamos a interpretar lo que Pablo está queriendo decir aquí. Pablo está enseñando, hermanos, les voy a enseñar que hay dos tipos de lenguas. No está queriendo decir eso Pablo, porque en el capítulo 13, todo el capítulo 13, ¿cuál es la base, la simiente del capítulo? El amor. Pablo recuerda que está hablando a hermanos en Corinto que eran inmaduros, que eran ya carnales, como niños se comportaban, no eran una iglesia ejemplar, una iglesia modelo. Pablo les va a confrontar mucho su pecado, su idolatría, que abusaban de la cena del Señor y también que estaban abusando de los dones espirituales, que querían hablar en lenguas como ellos ya querían. Pablo les dice, vengan a ver, lo más importante es el amor, la unidad, el amor fraternal. Y Pablo en el capítulo 13 hace un paréntesis, del capítulo 12 empieza hablando de los dones de lengua y el 14 va a continuar, pero el capítulo 13 es un paréntesis, porque Pablo, ¿en qué va a poner atención? En el amor, la preeminencia del amor. Lo va a decir más adelante, el amor nunca dejará de ser, ¿sí o no? Lo dice Pablo en Corintios 13, 8. Pero vamos con calma ahí, entendiendo ese contexto. Capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ahí Pablo está separando, pareciera, ¿no? Humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Uno se queda con ese texto y hace su doctrina. Hermanos, hay lenguas angelicales, así que nadie nos prohíba hablar otro tipo de idiomas angelicales. Eso, ¿sabes por qué? Porque en Corintios capítulo 13, Pablo está utilizando la retórica, Pablo está utilizando la exageración. Lo triste cuando alguien utiliza Corintios 13, verso 1 para decir que hay lenguas angelicales, lo triste es que no entiende que Pablo está exagerando porque en los versos anteriores él va a ser más claro. Escuche, mira, el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y si no tengo amor, nada soy. Note cómo Pablo está exagerando para tocar un punto, la preevidencia del amor, la importancia del amor. Mira lo que va a continuar Pablo. Y se repartiese todos mis bienes para dar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. 3 ejemplos ha dado Pablo en las lenguas, en la profecía y en el repartir. Escuche lo que voy a decir. Cuando alguien te diga, hermano, está bien, son idiomas, pero ven, te voy a llevar a Corintios 13:1. Mira, hay lenguas angelicales. Eso es lo que yo hablo, eso es lo que yo practico. Tú dile, ven, hermano, agarra tu Biblia. Pablo aquí está haciendo una retórica, está llamando a la conciencia de los corintios para que lo que están haciendo, la base sea el amor, porque el amor se había perdido. Cada uno decía Pablo en Corintios capítulo 1, se ha ido soy bautizado por esto, soy de Clefa, soy de Pablo. Había un separatismo y una división. Es más, es una iglesia carnal. Es una iglesia que estaba yendo en picada. No, Pablo les va a exhortar mucho en las 2 cartas. Ahora, Pablo está utilizando retórica. ¿Qué es retórica? Está exagerando las cosas para tomar un punto. Eso es retórica. Ahora, si vamos a tomar literal, capítulo 13, verso 1 dice, y si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y alguien dice, muy bien, ve, hay lenguas angelicales, por eso yo practico lenguas angelicales. Esos son lenguas angelicales, tú no entiendes. Entonces tú dirás, entonces, si el capítulo 13, verso 1, tú lo estás tomando para hacer, literal, hay lenguas angelicales y tienes que hacerlo, ¿por qué también no tomas el capítulo 2, el versículo 2? Porque dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, si no tengo amor, nada soy. Y trasladase los montes, dice, si tuviera mucha fe. ¿Trasladas tú los montes? Lo siguiente, y si repartiese todos mis bienes, tú, amado hermano, amada hermana, que practicas eso de lenguas angelicales, eso me gusta, 13:1 de Corintios, ¿por qué no practicas el 13:3 también? ¿Repartes tus dones, tus bienes a los pobres, a los necesitados? ¿Entregas tu cuerpo para ser quemado? No. Pablo, ¿qué está utilizando aquí? Retórica. Eso se llama retórica. Pablo está exagerando. Dime tú, respondan los del Zoom. A ver, ahí está mi hermana Pati, la única que está con cámara. Prendan sus cámaras, hermano. Hermana Pati, a ver, yo te pregunto lo siguiente, sin tocar el capítulo 13, verso 1. Y si tuviese profecía, dice Pablo, y entendiese todos los misterios y la ciencia, alguien puede haber en la época de Pablo y hoy en día, que diga tener el don de profecía y entienda toda la ciencia, entienda todos los misterios. ¿Puede haber ese tipo de personas hoy en día que todo entiende, que todo sabe, que todo conoce? ¿Qué dices tú, hermana Pati? ¿Existirá ese tipo de personas? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano Fernando.
Pues yo Amén. creo que serán muy pocas, en este caso los siervos, los pastores, los que están bien instruidos en el conocimiento de la palabra, pero definitivamente en este tiempo, como hay tanta carencia de ese conocimiento, es muy poca la afluencia que puede haber o la posibilidad de que pueda existir, pero no en un porcentaje nulo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Exacto. Y en este tiempo, como lo mencionaste tú, en este tiempo, cuando Pablo está escribiendo, muchos se jactaban de este tipo de cosas. Por eso Pablo va a exagerar las cosas. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede trasladar los montes? Nadie. O alguien a ti te ha dicho, hermano, yo tengo tanta fe que mira ese monte, lo voy a trasladar a tu lado derecho. ¿Han conocido el tipo de personas? No hay. Ningún creyente puede hacer eso. Continuamos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿quién hizo eso? Tú que vas a una iglesia, a una congregación, ¿alguno de los hermanos, de tus hermanos pastores líderes, ha hecho eso? No. Nadie puede hacer, entregar todos sus bienes y dar a los pobres. ¿Te das de cuenta que Pablo está exagerando? Mira lo que continúa. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, eso es una exageración, ¿sí o no? ¿Quién puede de nosotros entregar su cuerpo para ser quemado para la edificación de la iglesia? Nadie. ¿Cuál es el tema central de Pablo? Pablo no quiere enseñar, hermanos, hay dos tipos de lenguas, les voy a enseñar, angelicales y humanas. Esa no es la idea de Pablo. Tampoco Pablo quiere enseñar, alguien puede mover un monte de este lado al otro lado si tiene mucha fe. Ese no es el punto de Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el punto? El amor. Pablo está haciendo ejemplos de las lenguas, de la profecía y de la comunión y el amor repartiendo los bienes a otros, está exagerando para decir, si hago esto y no hay amor, de nada sirve. De nada sirve, dice Pablo. Soy como címbalo que retiñe, ¿no es cierto? Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, entendamos una cosa. En el capítulo 13, Pablo, ¿qué está enseñando que hay lenguas angelicales? No, es más, cuando los ángeles, mira, escuche lo que voy a decir. Cuando los ángeles vemos que hablaron con María, hablaron con algunos hombres de Dios, vemos que utilizaron diferentes tipos de lenguas. ¿Acaso no hablaron en su idioma? ¿Por qué los evangelistas no dicen, y el ángel habló en su idioma, pero hubo una traducción? No hay eso. Dios se comunica a los hombres con el mismo idioma de los hombres. No vemos diferente tipo de idiomas, porque alguien puede pensar y decir, en el cielo los ángeles se comunican de distinto idioma, lenguas angelicales. No vemos eso. ¿Eso qué es? Un añadido que estamos haciendo a la palabra de Dios. Pablo aquí en el capítulo 13, verso 1 al verso 4, es claro. ¿Qué está tomando importancia? El amor. ¿De qué te sirve hablar lenguas exageradas si no hay amor? Dice Pablo, y exagera las cosas. ¿De qué me sirve decir yo soy profeta y conozco todo, la ciencia, el conocimiento, y digo esto y hago esto y tengo gran sabiduría, pero si no tienes amor? ¿De qué le sirve decir a un hombre, tengo la fe más grande del mundo, que yo confío en Dios y aquel monte puedo mover al otro? Y si haces eso, si no hay amor, ¿de qué sirve? Pablo está exagerando las cosas para notar un punto, el amor. Si no hay amor, de nada sirve. Ese es un punto clave que Pablo va a tocar para los corintianos que habían perdido el amor entre ellos. ¿No es cierto? Entonces, aquí para pasar al siguiente punto, ¿qué vamos a definir? Hermano, ¿hay o no hay lenguas angelicales? No hay. Es más, no hay otro pasaje donde diga que hay lenguas angelicales. O Pablo más adelante le dice a los filipenses, tesalonicenses, escuchen o hablen en lenguas angelicales. En ningún momento. ¿De dónde se agarran aquellos que utilizan las lenguas angelicales, los balbuceos, las palabras redundantes para decir hay donde lenguas angelicales? Aquí, Corintios capítulo 13, verso 1. Y están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está exhortando. No está diciendo hagan así. No, está exhortando. Dejen de hacer esto. No lo están haciendo bien, no es una edificación, no se están edificando, parecen niños, lo va a decir más adelante. Por lo tanto, decir que en este tiempo hay lenguas humanas y lenguas angelicales es un error. Solamente que hay lenguas humanas, que son ¿qué? Idiomas. ¿No es cierto? Entonces, hermano, conclusión, no hay lenguas angelicales, no hay, solamente hay lenguas humanas que son idiomas. Con eso nomás ya hemos rebatido esta doctrina. Pero hay que continuar, porque recuerda que aquí te voy a enseñar a cimentar lo que tú has aprendido. Muy bien. Vamos a otro punto. Alguien también preguntaba, ¿todos debemos
hablar en lenguas? ¿Son las lenguas demostración de que hemos recibido al Espíritu Santo? En otras congregaciones, iglesias, tristemente lo digo, algunos pastores le dicen a sus congregantes, a los hermanos que se congregan ahí, hermano, tienes que hablar en lenguas, porque las lenguas son las evidencias de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Hemos ahí recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y muchos jóvenes, señoritas, hermanos mayores, se esfuerzan por hablar en lenguas y muchos viven frustrados porque no hablan en lenguas. Hace un tiempo atrás, me acuerdo, hace año pasado, hablé con alguien que cree este tipo de cosas yo le pregunté a él, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona, y él me decía a mí, ¿has tenido experiencia con las lenguas? Y yo le decía, no, porque ese tiempo ya estaba dando yo algunos videos. Y él me contactó por chat y empezó a refutarme algunos de mis videos. Y él, ¿sabes lo que me decía? ¿Has tenido experiencia con el bautismo del Espíritu Santo y has hablado de lenguas? Yo le decía, no. Entonces, ¿cómo te atreves a servir, a hablar de la palabra de Dios? Tu predicación está equivocada porque tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Yo le decía, ¿pero por qué me dices eso? Porque no hablas en lenguas. Las lenguas son una manifestación de que hemos recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que él me decía. Yo dije, wow. A raíz de eso surge la siguiente pregunta, que también me llegaron. En la iglesia no me dejan servir, ni liderizar, ni a predicar, ni a hablar, si no hablo en lenguas. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la excusa de los líderes? Las lenguas son manifestación del Espíritu Santo. Pero obviamente su teología, ¿a dónde va? A las lenguas angelicales. Porque fácilmente uno puede decir, entendiendo el punto uno que hemos tocado, ¿quieres que hable lenguas? Muy bien, aquí en Bolivia, ¿no? Yo voy a hablar un idioma, aymara, ¿no? Aquí quechua también, ¿no? Ese sería el punto. Pero como ellos entienden que hay lenguas angelicales, entonces dice, tienes que hablar algo que no entendamos, algo místico, algo sobrenatural. Eso es la manifestación del Espíritu Santo. Pero, a ver, un momento. Ahí nomás tenemos que detenernos. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Te dije que marques Hechos. Muy bien. Te dije que marques Hechos. Hechos capítulo 2. Escucha esta parte. Aquí es donde ellos se basan. Capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es lo que ellos citan. Este es el bautismo de fuego que habló Juan el Bautista. Jesús los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿ellos qué piensan? Un ardor, un calor es sentido, hermanos, y de repente lengua se ha hablado. Eso es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? ¿Y dónde te llevan? Hechos capítulo 2, verso 2 al 4, ¿qué dice? Y recibieron lenguas repartidas como de fuego. Ahora, un momento, ahí nomás, solamente ahí nada más. En el capítulo, versículo 2 y versículo 3, tanto el trueno como el fuego es un simbolismo, es una comparación, porque ¿qué dice? Mira, el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Subraye, como de un viento recio que soplaba, y a eso, ¿qué dicen ellos? Recibe el Espíritu Santo, y empiezan a soplarse o no. No. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo? ¿Qué vino? Un estruendo del cielo. Y sopló ese lugar, ¿qué dice? Como un viento recio. Está comparando. ¿Cómo? Es comparativo, comparación, comparando con un viento que soplaba, con un viento recio. Lo mismo pasa cuando reciben las lenguas, la dispersión de lenguas o el repartimiento de lenguas. ¿Qué dice en el verso 3? Y se le aparecieron lenguas repartidas, otra vez la palabra, como de fuego, no dice como fuego, como llama de fuego y entró en ellos y empezaron a arder, empezaron a hablar. No dice eso. No, aquí vemos desorden, hermanos. Ahora, lo siguiente. Para aquellos que dicen en Hechos capítulo 2, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas a todos y se asombraron. A ver, un momento. Una vez que hemos entendido el punto número 1, ¿qué hemos dicho? No hay lenguas angelicales, hermanito. ¿Qué hay? Lenguas humanas. Por lo tanto, ¿qué hablaron los apóstoles? ¿Qué hablaron? Idiomas. Ahora, escuche lo que voy a decir. Cuando alguien te diga, hermano, tú tienes que hablar en lenguas y rápidamente angelicales, sheke, taná, lo que hemos escuchado. ¿No es cierto? Y uno se pregunta, ¿qué estará diciendo? ¿Qué está hablando?
Pero vamos a Hechos capítulo 2. Cuando los apóstoles recibieron, escuche, vamos a darle el beneficio de la duda. Ya, supongamos que era fuego, ya, y que les ha entrado y que estaban ahí acalorados, que han sentido, no sé, algo místico, ya, supongamos que era así. Los apóstoles se han puesto a hablar en lenguas angelicales y todo el mundo confundido. No, es más, los apóstoles que han hablado cuando han sido bautizados con el Espíritu Santo y han recibido el repartimiento de las lenguas. ¿Qué han hablado? ¿Qué creen ustedes? ¿Hablaron cualquier cosa? ¿Hablaron me he soñado? ¿Hablaron me está llegando oración? Lo que dijo el video. ¿Cuándo se ha visto que las lenguas son para oración? No vemos eso. Las lenguas, ¿sabes para qué se ha repartido ese tiempo? Ojo, las lenguas de idiomas para la predicación de la palabra. Escuchen lo que dice el verso 11. Escuchen nada más. Capítulo 2, verso 11. Cretenses y árabes, escuche, les oímos hablar nuestras lenguas. ¿Qué era el bautismo del Espíritu Santo y el repartimiento de lenguas? Idiomas. ¿Y qué hablaban? ¿Para qué el Espíritu Santo les repartió lenguas? ¿Para hablar sus sueños, sus bendiciones, sus anhelos? No. ¿Qué dice? ¿Qué hablaban en nuestras lenguas? Subraya eso. Las maravillas de Dios. Y versos más adelante, ¿qué hace Pedro? Les predica el evangelio. Cuando alguien te dice lenguas angelicales tienes que hablar, siempre, ¿qué te va a decir? Ahí en la lengua está orando para que no le vaya mal, para que prospere, para que se sane. Esos son lenguas angelicales. Error, hermano. Los dones que recibieron en Pentecostés, el don de la lengua, que eran idiomas, no era para hablar lo que tú querías, como tú querías, a tu manera. Era el don de poder predicar la palabra de Dios, las maravillas de Dios en el idioma de los que estaban ahí presentes. Punto número 2. Alguien dirá, hermano, a ti no te, ¿sabes por qué no lo entiendes? Porque no has experimentado. Es más, cuando nos toma el Espíritu Santo y empezamos a hablar en lenguas, no se puede controlar. Ustedes lo han visto en el video. Le pregunta la mujer a los que van pasando adelante, ¿qué ha pasado? Esta mañana me he despertado con un dolor de cabeza. Así, sí, y después he gritado poder de Dios y he orado en lengua, pastora. ¿Y qué dice la mujer? A ver, ¿cómo has orado? Y empieza a hablar en lenguas y después le sopla y se cae. Y ahí está hablando en lenguas, descontrolada, temblando ahí. A ver, aquí cuando cayó eso, Pedro así se tumbó, se cayó y estaba así agitándose, sacudiéndose, pataleando, estaba así. ¿No? Alguien dirá, es que hermano, tú no sabes, cuando te toma el Espíritu Santo no te puedes controlar. Un momento. Cuando el Espíritu Santo tomó a Pedro, a los discípulos, les bautizó con el Espíritu Santo y les dio lenguas repartidas, y los hombres que estaban ahí dijeron, están borrachos estos, están locos. ¿Qué hizo Pedro? Ellos le habló en su idioma, ¿sí o no? Están equivocados. Esto no es borrachera. Además, estamos en la hora tercera. Están equivocados. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza su discurso. O Pedro dijo, es que no lo puedo controlar. ¿Te das de cuenta que el don de lenguas siempre fue controlable? Pedro estaba hablando en lenguas, hablando en idiomas. Se levanta otra multitud y ¿qué dice? Están borrachos, están ebrios estos. Pedro toma el control y ¿qué dice? No. O Pedro dice, no lo puedo controlar. No hay eso, hermanos. Basta de esas cosas. El don de lenguas era completamente controlable. Ahorita vamos a entrar al capítulo 2 y 13 de Corintios. No se preocupen, más vamos a demostrar. Pero aquí nada más, los que se asientan en Pentecostés, en especial los pentecostales y los de la línea de los pentecostés, ¿dónde se van? A Pentecostés. ¿Ves a Pedro haciendo ese tipo de cosas? O diciendo, hey, vengan judíos, reciban, así, ¿no? Y toditos caídos así, ¿no? El Espíritu Santo, cuando hace una obra o cuando da este tipo de dones, lo hace con orden, porque el Espíritu Santo no es un Dios de desorden. Pónganse a pensar eso, ¿no es cierto? Entonces, aclarando eso, amados hermanos, que era un don que sí se podía controlar, que ellos empezaban a hablar porque ya tenían el don. No es que el don venía, luego se iba, venía, luego se iba. No había eso. Les repartía el don y ellos podían predicar la palabra en el idioma extranjero. Muy bien. Ahora, vamos a Corintios capítulo 12. Vamos a Corintios. Ahí marque también Hechos. Vamos a estar volviendo ahí también. Corintios capítulo 12, primera Corintios capítulo 12. Verso 10 vamos a empezar. Mira,
Porque alguien, recuerde lo que dije lo que decía la pregunta, ¿no? Todos debemos hablar en lenguas. Si no hablamos en lenguas, no hemos recibido el Espíritu Santo. Pero Pablo, ¿qué dice en el capítulo 12? Escuche, capítulo 12, verso 10. Pablo va a hablar de los dones espirituales dados por el Espíritu Santo y mira lo que dice, verso 9. A otros les dio fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice el texto? Como Él quiere, como Él quiere. Entonces, cuando alguien te diga, el que habla en lenguas, esa es una manifestación, esa es una demostración de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Tú dile, pero Pablo en Corintios capítulo 12, verso 9 para adelante dice que no todos vamos a hablar en lenguas, porque son dones que se han repartido a cada uno que dice según Él quiere, según Él quiere. Y Pablo va a hacer preguntas en el capítulo 12, verso 30. Escucha esta parte. ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo está diciendo, ¿todos acaso hablan en lenguas? ¿Todos tienen el don de sanidad? ¿Todos interpretan? ¿Y la respuesta cuál es? No. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo daba este tipo de dones, los repartía a cada uno. Pablo, si hubiera dicho, las lenguas son demostración de que todos han sido bautizados, de que el que habla ha sido bautizado por el Espíritu Santo, Pablo, ¿qué hubiera dicho? Es necesario que todos hablen en lenguas, hubiera dicho. Pero aquí no lo dice, él mismo dice, no todos hablan en lenguas, no todos tienen profecía, no todos tienen sanidad. ¿Sabes por qué? Porque es un repartimiento que él da a cada uno según él quiere. Interesante, porque cuando esta mujer habla con la niña y le dice, ¿hablas? Sí, te voy a enseñar. Y ella le dice, no, repite lo que ella está diciendo, ¿no? Y empieza a hablar de que él, va. ¿Te das de cuenta? Pero ¿qué dice Pablo? ¿Quién da el don de lenguas? ¿Acaso el pastor, el líder dice, a ver, te voy a enseñar, punto, clase número 1, cómo hablar en lenguas? ¿Así? ¿Dónde hemos desviado la palabra? ¿Qué dice el texto? Escucha una vez más. Repartiendo a cada uno en particular, o sea, individualmente, como él quiere. No dice como el pastor, como la pastora, como el profeta quiera. Hey, ¿quieres recibir don de lenguas? Ven, yo te voy a enseñar. Maestro en don de lenguas soy. No hay eso en la palabra. ¿Quién repartía los dones? El Espíritu Santo. Por lo tanto, esta mujer comete un error, ¿sí o no? A la niña la utiliza, porque la niña está envuelta en emociones. La niña le dice, ¿quieres orar en lenguas? Sí. Y repite, di lo que yo digo. Y empieza a repetir, ¿sí o no, la niña? Y se empieza a balbucear, caer, simplemente emocionalismo. La palabra no dice eso. No es cuando tú quieres, no es que tú le enseñas y le das al que tú quieres. Estás equivocado ahí. Entonces, hermano, todos tenemos que hablar en lenguas. ¿Es un error? Claro. No te sientas triste. Capaz a ti te ha tocado como a mí esa persona me dijo, ¿por qué predicas en redes sociales? ¿Por qué hablas de esto? Si tú no tienes el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque no hablas en lenguas. Deja ese canal, deja de estudiar. Primeramente, ora para que el Señor derrame en ti el fuego en el Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas como yo. Eso me dijo él. Si a ti te ha pasado eso, hermano, hermana, ya no caigas en eso. Ya no te lamentes porque no hables en lenguas. Es más, no añores esas lenguas porque no existen. No existen las lenguas angelicales. Vive en paz con el Señor. Si tú has cambiado tu vida, hermano, hermana, tú ya has nacido de nuevo. Es más, una manifestación, ya que vamos a hablar de manifestación, no es que yo hable lenguas o tenga don de sanidad. La manifestación de que el Espíritu Santo reposa en ti y que tú has nacido de nuevo, ¿sabes qué es? No hablar en lenguas, no tener don de sanidad. La manifestación de que tú has nacido de nuevo es que tú vas a vivir lleno del Espíritu Santo en una vida de obediencia al Espíritu Santo. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mira lo que Pablo va a decir. Pablo claramente aquí hubiera hablado. Una de las manifestaciones son las lenguas, pero Pablo no dice eso. Cuando Pablo en el capítulo 8, todo el capítulo
capítulo 8 va a hablar cómo andar en el Espíritu. Hermana Patti, por favor, te pediría a ti, te rogaría. Por favor, Romanos capítulo 8, verso 9, después te alistas Gálatas 5, 25. Repito, Romanos capítulo 8, verso 9 y Gálatas capítulo 5, verso 25. ¿En qué punto estamos? El punto en el cual, ¿cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo? ¿Las lenguas? ¿La sanidad? No. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 9? Adelante, hermano. Amén. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Gracias, mi hermana. Mientras te alistas Gálatas 5, 22. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, 9? Mas vosotros, subraya esto, si vivís según la carne, pero no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, una manifestación de que yo he nacido de nuevo y que he recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? No es hablar en lenguas, sino que tu vida está conformada a la justicia y la verdad que el Espíritu Santo guía, lo que dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad. Pablo, ¿qué dice en Romanos 8:9? El que tiene el Espíritu de Cristo vive bajo el Espíritu, no bajo la carne. Cuando tú te revuelcas, tú buscas esas cosas, tú buscas ahí someterte contra la pared, estás temblando ahí, ¿acaso eso no es carnal? ¿Tú piensas que el Espíritu Santo en ese sentido está edificando a los demás? ¿Qué edifica más? Hermano, hermana, aquí a ti yo te pregunto, ¿qué te puede edificar más? Un joven que te diga, hermano, a las 3 de la tarde te espero, en lenguas te voy a hablar, no vas a entender, pero igual yo te voy a hablar. Y eso te va a sorprender. Pero que te diga otro joven distinto y te diga, hermano, yo hace 2 años he conocido a Cristo y ahora he entregado mi vida a Él. ¿Te acuerdas de mí? Tomaba, eras renegón, ni te saludaba, ¿te acuerdas? Sí, todo eso ha cambiado. ¿Quién te ha cambiado? Dios. He dejado esto, he dejado lo otro. Mi vida está consagrada a Dios. Y domingos, ¿qué haces? Ya no me voy a la cancha, ya no me voy a jugar, ya no hago esto. Me voy a la iglesia a entregar y adorar a mi Señor. Eso es una vida bautizada por el Espíritu Santo. Esa es una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué te impresiona a ti más, hermanos? ¿Que alguien hable lenguas 1 hora, 2 horas y tú no le entiendas nada? ¿O que una persona tú le veas y digas, wow, este joven, esta señora, esta mi vecina, no era así? Cuando pasaba por la calle ni se saludaba, era descortés, era envidiosa, pero hace un año le veo ir a los domingos saliendo de su casa temprano con una Biblia en la mano. Ha cambiado. Yo quiero también eso. Eso es lo que es una evidencia del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. No son las lenguas. Pablo, ¿qué dice aquí? El que tiene el Espíritu de Cristo vive según el Espíritu. Y el que no, no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Qué dice Gálatas? Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 25. Amada hermana, por favor, ayúdame este texto más. Gálatas 5, 25. 5:22 me había dicho, hermano. Ahorita 5, leo. 5, 25, adelante. Ahorita, entonces, permítame. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Cortito, pero ahí completo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué dice ahí Pablo en Gálatas? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Otra vez, andar. Lo mismo que dice en Romanos 8, 9. Vivimos, conducta, carácter, vivencia. Si decimos que tenemos al Espíritu, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vivir, andar conforme a la guía del Espíritu Santo. ¿Te das de cuenta? No son los únicos 2 textos, hay muchos más, de que hablan que la manifestación de que un creyente ha nacido de nuevo no son las lenguas, las sanidades, las abluciones, no, nada de eso. Ese creyente o esa persona ha cambiado su estilo de vida. Ahora vive para el Señor y está muriendo constantemente. Eso es tomar la cruz y seguir a Cristo, no las lenguas. Por lo tanto, si hay iglesias, ojo, si hay iglesias y pastores que te están diciendo no puedes servir porque no has recibido don de lenguas y te están forzando a hablar, es más, te están ahí presionando para que busques en oración el don de lenguas, sal de ahí urgentemente. Esa no es una iglesia. Han perdido la sana doctrina.
Se han equivocado. Nadie te puede decir de una vez don de lenguas. Tienes que hablar, si no, no eres pastor, no eres líder, no eres nada. Te están condenando por no hablar en lenguas. ¿Qué haces ahí? Sal, escápate. No estás siendo llevado a la verdad. Es más, te están sometiendo más y más al error. Escapa de ahí. ¿Qué hemos visto? Que la manifestación del Espíritu Santo, ¿cuál es? Andar, comportarse, vivir como el Espíritu Santo quiere. Ahora, en este punto alguien dirá, sí, hermano, pero es que tú no sabes, no has experimentado la llenura del Espíritu Santo. Y en estas sectas, en estas iglesias, cuando hablan del Espíritu Santo y el don de lenguas, la gente, el pastor, el líder adelante, el profeta, el apóstol, ¿qué dice desde adelante? Levanten las manos. Todos ahí, antes de hablar en lenguas, vamos a recibir poder del Espíritu Santo. Y le llaman, ¿no ve? Ven, amado Espíritu Santo, ven y llénanos, llénanos. Y utilizan el texto de Pablo cuando dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y ellos, ¿qué entienden ser llenos por el Espíritu Santo? Como si una copa estuviera gota a gota llenando un vaso. ¿Eso entienden por llenura, sí o no? ¿Llenura significa que el Espíritu Santo poco a poco te está llenando de su poder? No. Equivocadamente uno en esas iglesias está levantando la mano y dice, lléname, lléname, más y más y más. Hermanos, cuando uno ha recibido al Espíritu Santo en el momento de la salvación, ya ha recibido todas las bendiciones del Espíritu Santo. No es como ellos te pretenden decir, cuando uno nace de nuevo, 20% tienes al Espíritu Santo. Así que pide más, luego un 50, luego un 60, luego un 70, luego un 80, hasta llegar a la llenura. Ese es un error. No existe eso en la Biblia. El Espíritu Santo Dios no lo da por porciones, por porcentajes, amados hermanos. Salgan de ese error. Entonces, hermano, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? No es que el Espíritu Santo te va a tomar y te va a ungir con más poder. La llenura del Espíritu Santo es cuando tú te dejas guiar más por Él, cuando tú te dejas transformar tu vida más por Él y cuando tú te dejas controlar por el Espíritu Santo. Esa es llenura del Espíritu Santo. Alguien lo dijo con un ejemplo simple. Llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros le damos la conducción al Espíritu Santo, como aquel chofer, ¿no? Aquel conductor que está yendo en su movilidad al lado del Espíritu Santo, es un ejemplo nada más, y dice, tú toma el poder, tú toma el control de mi vida, tú toma la conducción de mi vida. Yo ya dejo de conducir mi vida. Ahora tú, amado Espíritu Santo, tú conduce mi vida. Y el hombre nacido de nuevo pasa a ser un pasajero y el Espíritu Santo guía la vida del creyente. Eso es llenura del Espíritu Santo. No que te toma, que te hace hacer cosas, que te hace hablar cosas. No, basta de eso. ¿Realmente tú añoras la llenura del Espíritu Santo? ¿Realmente tú deseas que el Espíritu Santo abunde más en tu corazón y se glorifique más en tu vida? Sí. Entonces, ¿qué esperas para para dejarte guiar por Él? Que Él controle tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus metas. ¿No te das de cuenta que hasta aquí tú lo estás controlando? Esto quiero, esto hago, esto voy a hacer el día de mañana. Tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque ¿qué dice Pablo en Romanos 8:9? El que tiene el Espíritu de Cristo vive por el Espíritu. Él es el dueño de nuestras vidas. Él nos dice, no vayas por aquí, ve por allá. Él nos guía. Eso es la llenura del Espíritu Santo. No es pedirle más. Es entregar nosotros más nuestras vidas, pensamientos, emociones. ¿A quién? A la guía del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora vamos a ir a lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 12. Ahí vamos un momento. Espero que hasta ahí poco a poco se estén aclarando las cosas, ¿no? Pero vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, capítulo 13 y Primera Corintios capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, Pablo va a hablar acerca del don de lenguas. Pablo va a hablar acerca del don de lenguas. Y quiero que escuche lo siguiente. ¿Por qué se dio el don de lenguas? ¿Por qué el Espíritu Santo dio el don de lenguas? Escuche lo que dice Pablo en Primera Corintios capítulo 12, verso 4. Vamos a leer el verso 7. 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para, aquí está, para provecho. Pablo está diciendo ahí que cuando ellos
hablaban en lenguas, no era para su propio provecho, sino era para edificar a los demás. Cada cosa que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas y en este tiempo de Pablo, siempre era para edificar a la iglesia, a los hermanos. Nunca era para edificarme a mí solo, nunca. Siempre era para edificar a los demás y que los demás conozcan del Señor. Siempre fue con ese propósito. Lo va a decir más adelante Pablo, a ti mismo te edificas, hablas con el Señor, pero no edificas a nadie. Nadie es edificado con eso. Por eso, ¿qué le dice? Calla, les dice en el capítulo 14. Calla el que hable en lenguas y no hay intérprete, dice. Muy bien, vamos a continuar en el capítulo 12. Vamos a continuar. Pablo hace preguntas ahí en el capítulo 12, verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Escuche lo que dice Pablo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo, ¿qué está diciendo ahí? ¿Por qué ustedes tanto se enfrascan que tenemos lenguas, que tenemos sanidades, que tenemos milagros? Busquen los dones mejores, añoren los dones mejores. O sea que Pablo, ¿qué dice? Hay dones mejores. Hay dones mejores. Y escuche lo que voy a decir acá. En el capítulo 13, Pablo va a hablar acerca del amor. Y el capítulo 13, ¿sabes tristemente en qué se ha enfocado? Sin entender el contexto, en el amor. Capítulo 13, verso 4 para adelante hasta el verso 8, se lo coloca en tarjetitas del Día del Amor, en el día de febrero, para las parejitas, el amor todo lo soporta, todo lo aguarda. Qué bonito. Pero has descontextualizado ese texto. Pablo, escuche lo que voy a decir. Si tú hasta aquí colocabas Corintios capítulo 13, verso 4 para adelante para dedicar a tu pareja, estás cometiendo un error. Pablo no dijo, hey, voy a enseñar aquí poemitas para sus parejas, para sus esposos. Pablo no colocó con esa intención. No saques el propósito de la palabra. Tuvo un propósito, Pablo. ¿Cuál fue? Enseñar algo a unos creyentes inmaduros que estaban confundiendo las cosas y que decían, yo tengo esto, yo hablo más, yo tengo más lengua, yo interpreto, yo tengo sanidad, yo tengo esto. Se enloquecían y eran prepotentes por el uso desmedido del don de lenguas. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Procuren los dones mejores. Hay dones mejores. Y abre el capítulo 13, como ya lo dijimos. Pero vamos a ir al versículo 8. Pablo va a hablar acerca del amor, la preeminencia y las cualidades del amor. Ojo que este no es un amor de pareja, es un amor de Dios. Muy bien. El verso 8, escuche, 13:8. El amor nunca deja de ser. Escuche esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos a llegar a este punto antes de ir finalizando. Hermano, hemos entendido, ya son idiomas, no hay idiomas angelicales. Está bien. También hemos entendido que no es una demostración, una manifestación que sí o sí hablemos en lenguas. Muy bien. Pero el día de hoy, ¿podemos practicar las lenguas? Si nos vamos a lo que hemos aprendido desde el principio, la respuesta es no. Pero también algunos utilizan este texto, Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Escuche esto. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. ¿Cuál es mi respuesta en cuanto a la pregunta si podemos practicar o no el don de lenguas hoy en día? La respuesta es no. ¿Sabes por qué? Te lo voy a demostrar. Pero vamos con calma. Atiéndeme, por favor. Recuerda que Pablo está tratando con un público inmaduro. No está crecido en la fe. Son niños. Habían cometido idolatría. Uno se había metido con la mujer de su padre. Habían hecho comilonías en la cena del Señor. Esta iglesia estaba equivocada, estaba mal. Tanto que Pablo en el capítulo 3, ¿qué les va a decir? Como a carnales tengo que hablarles. Son carnales, ustedes les va a decir Pablo. Entonces no es una iglesia modelo. A esta iglesia que decía, don de lenguas, sanidad, ¿qué les dice? Hey, vengan a ver. Hay dones mejores. Uno les voy a enseñar, el amor. El que va a permanecer sobre todos. Porque más adelante va a hablar de la fe y la esperanza. Pero aquí, ¿qué les dice? El amor. Nunca deja de ser, jamás va a pasar. A ustedes que se alaban, don de lenguas, don de sanidad, profecía, interpretación, etcétera, Pablo les dice,
las profecías van a acabar. ¿Y sabes qué va a pasar con las lenguas? No va a permanecer hasta 2024, 2050. ¿Qué va a pasar? Van a cesar las lenguas. ¿Y qué más? La ciencia acabará. ¿Te das de cuenta? Ahora, escuche lo que voy a decir. Cuando alguien toca verso 8 y dice, las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia, ¿sabes qué son esos tres tipos de cosas? Dones. Escuche, por favor, acá, atentamente. Esto es entender el texto en su contexto. ¿Por qué Pablo utiliza solamente tres dones? Y si alguien no me cree que son dones, retrocedemos un poco. Mira el verso, porque alguien dirá, profecía se trata pues al que profetiza, etcétera, ¿no? No, estos sí eran dones del Espíritu Santo. Retrocedemos al capítulo 12. Recuerde esto, profecía, lenguas y ciencia. Mire, para que entienda que está en el mismo contexto y Pablo lo está aplicando, mire el capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Vamos al 8. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra, ahí está, palabra de ciencia. ¿No es cierto? Saltamos al verso 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Entonces, profecía como ciencia, ¿qué eran? Dones. Y las lenguas, obviamente, están ahí. También había don de lenguas. Partamos de esto. Había lenguas, Pablo está citando las profecías, que son dones, y también la ciencia. Ahora, ¿nunca te has preguntado por qué solamente Pablo cita estas tres? ¿Por qué no cita las demás, como interpretar, etcétera, como sanidad? ¿Sabes por qué? Porque estos tres dones siempre eran dados para hablar la palabra, para expresar la palabra, para interpretar la palabra, para proclamar la palabra de Dios. Ejemplo, ¿qué hacían las profecías? Las profecías era un don de aquella persona que hablaba de parte de Dios. Eso era una profecía. La profecía era dada a un hombre que hablaba de parte de Dios. ¿Qué eran las lenguas? Repito una vez más, las lenguas no eran para hablar lo que tú querías. El Espíritu Santo repartió las lenguas, idiomas, para hablar la palabra de Dios. Ejemplo, si Dios permitió a un hombre hablar una lengua extraña, le dio ese don, no era para predicar o hablar sus cosas, sus cuentos, no, era para que predique la palabra, anunciar la palabra, testificar de la palabra. 3, la ciencia, que lo vemos en el capítulo 12 también. A otros dio ciencia. ¿Qué es ciencia en la Biblia? Es conocimiento, entendimiento. Uno de estos dones, ¿a quién se le da? A Felipe, cuando va ante el etíope eunuco, ¿qué dice? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay nadie que me explique? Felipe tenía este don del entendimiento, del conocimiento, de la ciencia, conocía la palabra de Dios, siendo él un servidor que en Hechos capítulo 6 se le proclama o se le instruye como un simple servidor, pasa a ser un evangelista. El Espíritu Santo utilizaba a personas y les daba capacidades. ¿Cuáles? Profecía, lenguas y ciencia. ¿Para qué? Siempre era para qué? Para predicar la palabra. Ahora escuche. 9, perdón. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Escuche, por favor, atentamente. Cuando uno cita el versículo 10 y dice, cuando venga lo perfecto, todo se acabará, algunos lo interpretan así. Cuando venga Cristo en su segunda venida, todo será perfecto, nuestros cuerpos, nuestras almas, etcétera. Siempre hablan de la segunda venida, pero eso es un error. Esto, amados hermanos, no está hablando de la segunda venida, está hablando del propósito de Dios que tenía de dejarnos toda la palabra completa. La Biblia, el canon, ese perfecto que es la palabra consumida, la palabra completa, plena que hoy la tenemos. Tú que estás agarrando la Biblia hoy, los 66 libros, esta es la palabra perfecta, no hay equivocación acá. Ahora, ¿por qué Pablo dice? Por favor, atentos. ¿Por qué Pablo dice? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque dice cosas. Me gustaría leer en esta versión, aquí los tenía para que podamos entender. 1 Corintios, capítulo 13,
verso 8. Escuche esta versión. Capítulo 13, verso 8. Verso 9. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Cuando Pablo dice, porque en parte conocemos, solamente era parte de la revelación, era parte del conocimiento, no era perfecto, no era completo. Y dentro de ese no completo, dentro de ese imperfecto, ¿qué caía? Lenguas, profecía, ciencia, conocimiento y las demás dones que Pablo va a decir. Por lo tanto, recuerde que en la época de Corintios se está en una etapa de transición. Todavía se están escribiendo las epístolas. Pablo va a seguir escribiendo. No se ha completado el canon. Pablo, ¿qué dice? Cuando venga lo perfecto, entonces todo esto de que el Espíritu Santo le dé a una persona, profetiza, sé un portavoz de Dios, que le dé a otra persona conocimiento, ciencia para predicar la palabra de Dios, que le dé a otro don de lenguas, es decir, idiomas para que anuncie el evangelio en otros idiomas, todo eso va a acabar. ¿Por qué? Porque se va a venir lo perfecto, la palabra. Lo dice Pablo, escuchen el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era, escuche eso, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. Escuche esto. Ahora vemos, ese ahora es el presente de Pablo con los Corintios. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte. Nuestro entendimiento no está completo, dice Pablo. Estamos ahí yendo a lo perfecto en cuanto al conocimiento, pero para eso, ¿qué estudia el Espíritu Santo? Profetas, lenguas, etcétera, para ir complementando la revelación progresiva de Dios. Ahora, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Quiero que me acompañes a leer esto en esta versión. Yo sé que te va a aclarar más. Capítulo 13, verso 12. Ahora conocemos a Dios, escucha esto. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada a un espejo, a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara, es decir, conoceremos a Dios. Por eso él lo dice, no conocemos, no entendemos a Dios muy bien, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo conoceremos bien cara a cara. Ahora lo conozco, escuche, conocer, ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. ¿Te das de cuenta? Pablo habla de un conocimiento. Y en el contexto de qué está hablando, dejen esas prácticas, son momentáneos, son temporales. Pablo, ¿qué dice? Las lenguas cesarán, la profecía se acabará, la ciencia también. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué el Espíritu Santo ya no va a utilizar profetas, no va a utilizar hombres que tengan un conocimiento para hablar sin la palabra de Dios, como en el caso de Felipe? ¿Cómo va? Ya no va, ¿por qué el Espíritu Santo ya no va a utilizar personas que hablen en otros idiomas? Porque ya vamos a tener la palabra. Esto es lo perfecto. En el tiempo de Pablo, la escritura estaba siendo progresiva. Estaba yendo, no tenían el canon como hoy la tenemos. Entonces, ¿te das de cuenta algo? Que en este tiempo que nosotros ya tenemos el canon cerrado, la Biblia completa, es necesario hablar en lenguas. ¿Es necesario tener un profeta que nos diga, Dios me ha dicho? No, porque aquí está la revelación completa de Dios. Lo que Dios quería decirnos a nosotros, ya lo dijo, ya está acá, está completo, está perfecto. ¿Por qué? Porque el Dios perfecto lo hizo. Queremos conocer a Dios, no tenemos que escuchar lenguas o buscar las lenguas o buscar profetas o buscar entendidos o sabios, que simplemente abrir la palabra y encontramos a Dios. Escuchamos la voz de Dios. Pablo, ¿qué dice? Ahora, dice, en ese tiempo de Pablo, vemos oscuramente, no entendemos ciertas cosas, le va a decir. No estamos entendiendo ciertas cosas, en parte conocemos, pero nuestro conocimiento es imperfecto, pero llegará lo perfecto, el conocimiento perfecto. Entonces conoceremos verdaderamente a Dios. ¿Te das de cuenta? Dios se va revelando en progresión en el Nuevo Testamento. Eso tú tienes que entender. Entonces, ¿a qué estoy llegando con esto? Escuche. Los dones de sanidad, los dones de lengua tenían una función
para un periodo, tenían una función para un determinado tiempo. Nadie niega que había don de lenguas, ojo, idiomas, nadie niega eso, nadie niega que había don de sanidad, nadie está negando eso. Aquí el texto mismo lo dice, reparte el de profecía, nadie niega eso. Pero, amados hermanos, entiendan que en la revelación teológica de toda la Biblia, esto era para un tiempo determinado. ¿Sabes por qué? Escuchen. Porque en este tiempo, amados hermanos, se estaba echando el fundamento. No tenía el fundamento cabal como hoy la iglesia lo tiene. El canon, la Biblia está cerrada, el fundamento ya está echado en nosotros. Los pastores, los líderes, los maestros. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? No estamos echando el fundamento, por eso ya no hay apóstoles ni profetas. Hoy en día, los hermanos, los pastores, los líderes y los maestros no estamos echando el fundamento, estamos edificando sobre el fundamento que ya está echado, Efesios capítulo 2, que echaron profetas y apóstoles. Escuche por favor esta parte. Las lenguas, las sanidades, profecía, interpretación de lenguas, etcétera, tuvieron su cumplimiento en este periodo de la historia cuando se estaba echando el fundamento. Ahora no. En este periodo ya no, porque ya los apóstoles y profetas ya echaron el fundamento. Nosotros solamente estamos sobre edificando. ¿Para qué Dios utiliza este tipo de dones? El Espíritu Santo para edificar y dejar el cimiento, el fundamento de la iglesia que hoy ya está completamente edificada. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad. Atención, por favor, para que me entiendas esto. Las lenguas eran una señal que acompañaban a la predicación de los apóstoles. Voy a ejemplificar esto. Recuerda que en el primer siglo, los gentiles ni sabían de Jesús, ni conocían de Jesús, nada. Los judíos habían rechazado al Mesías, estaban completamente endurecidos. ¿Y cómo va a transformar los apóstoles, tanto a los gentiles como a los judíos? Por la palabra. Ahora, los judíos, ¿qué pedían mucho? Señales. Y en ese tiempo era habitual que alguien que tenía una predicación de algún Dios traería señales. Escuchen lo que voy a decir. El apóstol Pedro no iba con su Biblia a la mano y decía, les voy a abrir 1 Corintios capítulo. No había eso. Él iba a predicar inspirado por el Espíritu Santo. Eso es profecía. Eso es el don de lenguas también. ¿Me dejo entender para qué? Para predicar la palabra. Ahora, escuchen. El Espíritu Santo, para avalar la predicación de Pedro, avalar la predicación de Santiago, de Juan, etcétera, de los apóstoles que predicaban en la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Daba señales de que lo que están predicando era verdad. Ahí incluye las lenguas y las sanidades. ¿Dónde está eso? Vamos a Hebreos capítulo 1, mira, para que entiendas. Hebreos capítulo 1, acompáñenme a mí. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el autor a los Hebreos va a hablar acerca de la palabra de Dios y que no descuiden este don de la predicación. Y mira lo que dice en el capítulo 1, repito, Hebreos capítulo 2, verso 1. Vamos a leer desde ahí. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, subraya eso, oído, no sea que nos deslicemos, porque sí, subraya eso, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciado, subraya eso, anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que oyeron? Del capítulo 2, verso 1 al 4 que hemos leído, verso 3, ¿de qué está hablando? De la palabra, del anuncio, del testimonio que habían dado los apóstoles. Está hablando de la palabra de Dios. Y dice ahí el autor, no descuidemos esta palabra que es de salvación. Salvación ahí no es la salvación del alma. La salvación ahí es la palabra que trae salvación. Está hablando de la predicación de la palabra. Ahora, escuchen. El verso 3, ¿cómo cierra? Que primeramente fue anunciada. ¿Por quién? Por Jesús y luego confirmada por las que oyeron, es decir, sus discípulos. Escucha este verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad.
Una vez más voy a repetir, después quiero que entremos a ver esto. Testificando, subraya eso, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Escucha esta parte. Cuando los apóstoles predicaban, ellos predicaban. Recuerde que estamos en un tiempo de progresividad, no hay canon, no hay iglesia establecida completa como hoy la hay, está empezando todo. Los judíos y la gente gentil creía también, porque dice el texto, Dios testificaba. Es como si ellos predicaban la palabra de Dios y Dios avalaba eso, endosaba eso. Pedro predicaba el evangelio de Cristo y Dios, ¿qué hacía? Endosaba eso. Avalaba esa predicación. ¿Cómo lo hacía? Dios no decía, hey, escuchen, sí, lo que Pedro predicó es verdad. Él no decía eso. ¿Qué hacía? ¿Cómo él también testificaba, Dios? Con los milagros. ¿Por qué crees que Pedro sanaba? ¿Por qué crees que Pablo también sanaba? Los apóstoles hacían milagros sorprendentes, pero ¿eso qué era? Era un testimonio de Dios para avalar la predicación de los profetas y de los apóstoles. ¿Qué más dice? Utilizando diversos dones del Espíritu Santo. Cuando Pedro predica a Cornelio, ellos están hablando en lenguas. ¿Qué significa eso? Era una manifestación de que la predicación de Pedro era avalada, era cierta, era verdadera. Eso nada más era. No piensen que era algo sobrenatural, no era eso. Ahora la pregunta es, si Dios utilizó las sanidades, las lenguas, etcétera, 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 para el tiempo de avalar la testificación y la predicación de los apóstoles, hoy en día todavía necesitamos eso, las respuestas no. ¿Sabes por qué? Porque el fundamento ya está echado. Ya está echado el fundamento de la iglesia. Hoy no necesitamos de sanidades, de dones de lengua. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos solamente edificando, sobre edificando la iglesia. ¿Y cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. ¿Están entendiendo esa parte? Espero que sí. Vamos a Corintios capítulo 14, para ir finalizando. Capítulo 14. Escucha esta parte. Hemos visto el capítulo 13, donde él decía, busquen los dones mejores. Busquen dones mejores. Pablo dice, esto es lo mejor de lo mejor. No dice Pablo eso. Pablo dice, busquen los dones mejores. ¿En cuál? La fe, la esperanza y el amor. Estos tres son, no dejarán de ser, pero mayor de ellos es el amor. En el capítulo 14, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, 14:3. Pero el que profetiza, escuche esto, vamos a leer desde el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Te das de cuenta de que Pablo hace dos separaciones? En el capítulo 12, ¿qué hizo? Les voy a hablar. Estos son los dones de lengua: sanidad, profecía, entendimiento, interpretación, lengua, etcétera. Va bajando Pablo en el capítulo 2 y dice, basta de eso. ¿Acaso todos van a hablar en lenguas? ¿Acaso todos van a ser apóstoles, profetas? No, ¿verdad? No. Entonces busquen los dones mejores. ¿Y qué habla Pablo en el capítulo 13? El amor, la fe, la esperanza. Es más, todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como niños. Este es un tiempo donde recién se está comenzando el evangelio. Pablo dice, aún no estamos conociendo lo perfecto, estamos en progresión y Dios está utilizando eso. Ahora, Pablo continúa en el verso 14 y va a hablar netamente del don de lenguas y le dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Le habla a Dios y habla en misterio. 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, el punto, ¿cuál es de Pablo? ¿Qué es lo que va a edificar? ¿Qué es lo que va a edificar? ¿Edifica las lenguas? ¿Edifica todo ese tipo de cosas? Las respuestas, ¿no? Pablo, ¿qué dice? Lo que edifica es el que profetiza. Y profetiza, por si acaso, no es lo mismo que ser profeta o el don de profecía, no. Profetizar es hablar de lo ya profetizado. Eso es el don de profecía, hablar de lo ya profetizado, porque profecía o profetizar, alguien puede entender, hablar de lo futuro, profetizar lo que va a pasar, pero ¿qué dice? El que profetiza, verso 3, el que profetiza, esto es profecía, esto es palabra de profecía, edificación, exhortación y consolación. ¿Quién puede hacer eso? La palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, para ir finalizando, hemos detallado punto a punto lo que
Muchas veces pensamos del don de lenguas y alguien puede pensar, hermano, pero edifica el don de lenguas. No voy a poner el video nuevamente, pero los que no han visto, en el principio lo he colocado y les iba a decir por qué escogió este video de los muchos que han mandado. De los muchos que han mandado, este video, ¿por qué lo elegí? Porque en este video, amados hermanos, veo una trampa. En los otros videos vemos burla, vemos mofa, y eso está mal. Alguien ha hecho un video de muchas iglesias hablando en lenguas y lo pone como para reír, para burlarse. Esto no es un chiste, esto no es una burla. ¿Por qué elegí este video? Porque en este video, si ustedes han visto desde el principio, hay una música de fondo y un hombre está orando en lenguas. Está orando, está repitiendo las mismas cosas, no se queda diciendo, pero está repitiendo lo mismo. Lenguas aprendidas. La señora que es pastora supuestamente empieza a hablar con los hermanos y hermanas. Y ella le dice, tenía esto, pero oré en lenguas. A ver, ora. Y empiezan a orar y se empiezan a caer. Suben dos niñas. Y la música de fondo sigue para llamar la atención al público que está escuchando. La niña empieza a hablar y dice, sí, he recibido. ¿Y qué dice la niña? ¿Se han dado cuenta? Ahí nomás uno se da cuenta que es una mentira. Ella dice, ¿eso qué tipo de lengua es? Es lo único que repite. Es lo único que repite. Ella le dice, le hace caer y ella empieza ahí a zapatear y empieza ahí a llorar, no sé. Yo pregunto, hermano, según el contexto del capítulo 14, Pablo dice que sea para edificación, que sea para edificación, edificación para la madurez del creyente. Cuando buscamos ese tipo de experiencias, no edifican. Y si no edifica, hermanos, ¿para qué lo practican? ¿Para qué lo buscan? ¿Para qué llaman la atención a eso? Si no edifica. Pablo, ¿qué dice aquí? Para a Dios habla y así mismo se edifica. Y lo va a decir en el verso 14. Mira lo que dice. Escucha el 26, 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, escuche esto, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto 2 o 3 a la mayoría y por turno, y uno interprete, escuche esta parte, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. La señorita ahí, ¿qué preguntaba? ¿Alguien tiene el don de interpretación? Pídala ahora, pídala. No, ¿qué dice Romanos capítulo 12? No dice al que le pide, dice que el Espíritu Santo daba, según él le parecía, según él quería. Ahí nomás encontramos mucha equivocación. ¿Te das de cuenta? No edifica para nada buscar este tipo de experiencias sobrenaturales. No edifica para nada. Alguien dirá, pero hermano, bonito es hablar en lenguas, así hablan, no sé, es interesante, hasta les filmamos y los subimos a YouTube y tienen muchas reproducciones y la gente dice, amén. ¿Cuánto error hemos caído? Hermanos, no hacemos las cosas en la iglesia porque sean bonitos, porque llamen la atención. Lo que la iglesia hace, la iglesia verdadera, es porque la palabra dice que lo hagamos. Es porque la palabra dice, hagan esto o no hagan esto. La Biblia es nuestra autoridad, no nosotros. No escogemos lo que es bonito, lo que llama la atención. No hagas eso. Es triste el video que hemos visto. Aquí llamo la atención a lo siguiente. Cuando tú ves este tipo de videos, vamos a hablar sobre las lenguas, o falsos profetas, o apostasía dentro de la iglesia. ¿Has visto esos videos? Y hablan de las lenguas, 5 minutos, 6 minutitos, y la mayoría de esos hombres, aunque sí dicen, no, el don de lenguas fue idioma, no es esto, es lo otro, pero lo hacen con un tono de burla, con mofa. Eso está mal. No es chiste, hermanos. Imagínense esa niña en el video que crezca con esa mentalidad, con esa teología. Y las señoras mamás, ¿has escuchado lo que han dicho? Es que recibí poder de Dios en mi interior y el Espíritu Santo me hizo hablar en lenguas. Y ella siente, el poder de Dios me ha sanado de la espalda, pastora, estaba mal de la cabeza, pero cuando el pastor ha gritado, poder de Dios, yo he sanado, he hablado en lenguas. En esa teología está creciendo esa niña, en esa iglesia. ¿Y cuánto le va a costar salir? Es más, amado hermano, amada hermana, el poder de Dios no es que Dios te va a sanar, no es que Dios te va a dar lo que tú quieras. Hoy tienes dolor de cabeza, en la tarde no, poder de Dios, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios, Pablo dice en Romanos, que es la palabra de Dios. Eso es poder de Dios. No las sanidades, no las lenguas, no tus abluciones. No es nada de eso, hermanos.
Hay que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Vuelvo y para finalizar. Te hablo a ti, que tal vez asistes a una de estas iglesias y estás viendo este video. ¿Cuál es mi consejo? Sal urgentemente de ahí. Si ves que el pastor, el líder, el maestro, el profeta que está ahí no va a cambiar y dice lenguas, 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 sal urgente. Ve, busca una iglesia sana para crecer y edificarte. No hagas eso, no te quedes más ahí. Sal y rescata a los que puedas y busca una iglesia sana donde prediquen la palabra, donde te edifiquen con la palabra, no con manifestaciones sobrenaturales y busquen todo eso. No. Segundo, les hablo a los líderes, pastores, apóstoles, profetas, falsos siervos. A ustedes que saben que esto es mentira y que están promoviendo esto, llevando al pueblo al error, les digo lo siguiente, lo que dice Pablo en Timoteo capítulo 3. Dice lo siguiente, escuche, Pablo en Timoteo capítulo 4 va a decir lo siguiente, solamente escuche. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta a todos con paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán al pueblo de la verdad, del oído de ellos, y se volverán ¿a qué? A las fábulas, cuentos, algo sobrenatural. Si tú haces eso en tu iglesia, líder, pastor, tú que ya te has llamado profeta, apóstol, arrepiéntete, no lo hagas más. ¿No ves que estás llevando a las ovejitas del Señor? ¿No ves que no le estás alimentando? Nuestra tarea como siervos y maestros no es aprovecharnos de la iglesia, de las ovejitas del Señor, del cuerpo de Cristo, es edificarles. Efesios capítulo 4, ¿por qué Dios levantó profetas, evangelistas, maestros? Lo dice ahí el contexto, para crecer a la estatura de Cristo, para cuidar a la iglesia de falsas doctrinas que pueden ser llevadas como vientos de error, llevados como vientos de error. Por favor, líderes, repito una vez más, este video no lo hago con mofa, con odio. ¿Qué dice Pablo en Timoteo? Reprende, exhorta, pero con paciencia y doctrina. Yo sé que en las iglesias que practican esto, en esta iglesia que hemos visto, sé que hay personas que realmente están buscando al Señor de corazón. Salga de ahí urgentemente. Hable con su pastor, pídale que entienda la palabra, que ya no busquen eso, que busquen la sana doctrina. Tercero, pastores y líderes que tal vez no saben que esto es una verdad, pero han escuchado esto por tradición, les repito a ustedes más, dejen de repetir lo que han aprendido. Es que mi profeta, mi apóstol hablaba en lenguas y mi iglesia también tiene que hablar. Basta de eso. ¿En qué estás cimentando tu doctrina? ¿Cómo estás enseñando? ¿Bajo la guía y dirección de un hombre, apóstol, profeta, por más que se llame, o bajo la guía del Espíritu Santo? A través de su palabra. Es momento de reflexionar. Las lenguas no edifican. Las lenguas eran para un tiempo de edificación, de cimentación de la iglesia. Hoy tenemos que edificar y sobreedificar. Y esto no edifica a nadie. A nadie va a edificar. Muy bien, cierro con lo siguiente. Cuando Pablo habla en Corintios 12, 13 y 14, escucha lo que el comportamiento de estos hermanos. Capítulo 14, verso 20. 19, vamos a leer. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 20, escucha. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo a esta iglesia le dice, son niños, crezcan, maduren. Corintios capítulo 3 también va a decir, como a carnales tengo que hablarles, como a niños tengo que hablarles. Las iglesias que practican esto, por favor, pasen a la madurez. Dejen este chupetín, este dulce de las lenguas, de las sanidades. Basta de eso. Pasen a la predicación de la palabra. En vez de hacer 7 días de campaña de milagros, haz 7 días de predicación de la palabra, el texto en su contexto, un libro completo. Eso va a edificar a la iglesia. Eso va a nutrir a la iglesia. Basta
Basta de ese tipo de manifestaciones, amados hermanos. Por favor, les pido, en el nombre del Señor, que salgamos a la madurez, crezcamos para la gloria de Cristo. Y repito una vez más, no, tú no necesitas hablar en lenguas. Esa no es la manifestación. La manifestación, ¿cuál es? Que tú vivas sirviendo al Señor toda tu vida. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces vamos a finalizar este estudio, amados hermanos, con este tiempo. He tratado de ser un poco más abundante porque he querido dar una respuesta concreta, ¿no? No quiero referirme a 10 minutos, 15 minutos nada más. Así que bendiciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el día miércoles con la segunda pregunta, hablando acerca de un tema muy importante que lo voy a dejar para ese día. Muy bien. Miércoles nos vemos, amados hermanos. Esperen la transmisión. Que Dios me los bendiga. Mi nombre es Fernando. Si hay preguntas, dudas, déjenos ahí en los comentarios del Facebook. Si tú tienes alguna pregunta que queramos que quieras que respondamos acá, deja ahí en los comentarios y nosotros vamos a agendar eso para este miércoles de preguntas y respuestas. Que Dios te bendiga, amado hermano.